Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, pues hoy tenemos un video bastante padre porque he visto y he estado analizando un poco como los videos que hay en YouTube y algunos reels de Instagram y demás. Y mucha gente pregunta o a mucha gente le interesa saber como cuáles son los settings con los que los fotógrafos tienen sus cámaras, tanto en la parte de fotografía y de video. Así que hoy les voy a decir cuáles son los settings que yo utilizo. Y como les estaba diciendo al principio del video, bueno, pues hoy tenemos un video bastante padre en donde les voy a enseñar cómo tengo configurada mi cámara para los mejores resultados, tanto la parte de fotografía y de video. Ahora, acá es algo muy importante entender que estos settings son los que yo utilizo, pero al final cada quien tiene configurada la cámara de diferentes formas, cada quien utiliza diferente como los settings, y acá la idea es como justamente tal vez mostrarles un poco cómo es como yo tengo mi cámara configurada para que ustedes lo tomen de base y de ahí empiecen ustedes a modificar los settings y las diferentes formas en que pueden hacer la configuración de la cámara para que tengan pues, los mejores resultados dependiendo de cómo estén acostumbrados ustedes o cómo les vayan dando los resultados de la cámara que ustedes tengan, ¿va? En este caso, bueno, pues yo tengo la R5 y un poco les voy a mostrar como el menú de la R5, que es un menú muy similar a todos los menús que tienen las cámaras Canon. Recordemos que pues obviamente entre las versiones también no necesariamente que sean Canon es exactamente igual el menú. Me parece que la R5 y la R6 tienen el mismo menú, muy parecido también al de la R3. Si acaso cambiarán o se aumentarán unos botoncillos más por ahí, pero realmente es como muy por esta base. Y las cámaras un poco más anteriores, tal vez las reflex y así, tienen el menú muy parecido, no es exactamente igual, pero van a encontrar las mismas funcionalidades que yo les voy a estar mostrando en estas cámaras que son un poco más antiguas, pero que siguen funcionando súper bien. Entonces, bueno, vamos por allá. Vamos a empezar con la parte de fotografía. En la parte de fotografía, como yo tengo configurada mi cámara de inicio, es en el menú donde está la camarita. Así como lo están viendo ahora, es como regularmente siempre lo tengo, que es tomar en C-RAW. C-RAW es como el RAW más bajo de lo que me da de calidad mi cámara, y más un JPG en tamaño chiquitito, ¿no? En el tamaño más pequeño que me permite la cámara. ¿Por qué? Porque bueno, pues esto me va a facilitar, o me gusta hacer estas fotografías en tamaño JPG más pequeño, porque desde ahí puedo hacer selección de fotos, puedo verlas y visualizarlas mucho más rápido que con un archivo RAW, que me tarda un poquito más en poder abrir y en poder analizar como las fotografías, ¿no? Entonces, bueno, punto importante acá también es por qué utilizo siempre el RAW de más baja calidad. Bueno, pues es que regularmente las fotografías que yo tomo, pues regularmente siempre van hacia medios digitales. Instagram o YouTube o incluso Facebook y así, ¿no? Para hacer publicidad y demás. Entonces, realmente es que no se necesita tanto toda la calidad que la cámara me puede dar. No tanto por el hecho de que el rango dinámico o las sombras o las luces o los colores, sino más bien el hecho del tamaño, ¿no? Y el peso del archivo. Entonces, con tener este archivo un poco más pequeño, me aligera mucho más la carga de datos hacia un disco duro o algo así, donde yo puedo guardar como pues mayor cantidad de información al final de cuentas, y sabiendo que pues mis fotografías no se van a imprimir ni que van a ir a medios donde se expongan de tamaño muy grande, pues este formato de tamaño de RAW me funciona súper bien para hacer las fotografías como yo las trabajo. Por la parte de abajo, donde está la parte donde dice recorte de formato, siempre las tomo en el tamaño completo del sensor, entonces tampoco le modifico mayor cosa por ahí. Esto es lo que yo utilizo regularmente para iniciar, obviamente en este menú. Esto es lo que yo voy modificando hasta ahorita. En la parte del ISO, acá lo que yo hago es siempre mantener la base como hasta arriba, lo máximo que me permite la cámara para subir el ISO, porque justamente, aunque sí la mayoría de las fotografías que yo realizo son con condiciones de luz bien, o en estudio, pues al final no necesito subirle muchísimo al ISO, pero sí hay condiciones en donde necesito como forzar muchísimo la cámara para poder hacer fotografías nocturnas o fotografías con condiciones de luz muy difíciles, en donde sí necesito treparle muchísimo el ISO. Y si yo no tengo configurado esto de inicio, hay veces que me tardo un poco en volver a encontrar en qué parte del menú es donde está localizada esta parte. Y la verdad es que yo ya lo tengo configurado así. O sea, ya desde un inicio lo tengo a tope de ISO para poder, pues literal, si me tengo que subir en cualquier momento, subirme. Y no hay la necesidad o la premura de chinga, me tengo que regresar al menú para poder encontrar dónde estaba lo del ISO y no sé qué. Entonces así lo tengo configurado y ya con eso estoy como más safe en la parte de necesitar exponer un poco más hacia las luces, ¿no? Donde necesitamos sacar más luz de la escena. Después tengo la parte de la temperatura de color. Acá
vaya, sí varía un poco de repente cómo la uso y cómo no. En la mayoría de las situaciones lo tengo con una temperatura de 5300 grados Kelvin, que no es tal cual la medida estándar. La estándar es 5600, pero me gusta tenerlo en 5300 porque con 5300 ya encontré la forma de poder corregir, pues exacto, como la temperatura de color en edición, ¿no? Si es que de repente tengo mucho sol y aún así estoy usando una temperatura más cálida, con ese 5300 yo puedo manipularlo fácilmente en Photoshop, en el programa de edición que ustedes utilizan o en Lightroom o lo que sea. Yo acá, por ejemplo, que utilizo Photoshop, bueno, pues ahí puedo corregirlo sin ningún problema y ya sé exacto también qué valores son los que tengo que mover y demás para tener esta corrección. Esto es parte de lo que les decía, que justamente esto es como una base, o que les puede servir como una base de saber cómo configurar la cámara, pero al final todos necesitamos como practicar y tomar muchísimas fotos con diferentes parámetros en nuestra cámara para ir encontrando los mejores resultados o los resultados que más nos satisfagan a nosotros, ¿no? En este caso, bueno, 5300 es lo que yo utilizo de temperatura de color, aunque hay veces que sí utilizo el Auto White Balance. Y estas veces son cuando estoy en interiores y que las luces son como de tungsteno o que de repente pintan un poco hacia los tonos verdes. No he encontrado en temperatura de color cómo corregir esta parte y cuando pongo Auto White Balance pues automáticamente se corrige y sí me da una toma muy bonita en cuanto a los colores. No es tan recomendable porque hay muchas veces que la cámara interpreta, o si de repente hay un color predominante en nuestra escena. Por ejemplo, en este caso yo que tengo una playera roja, la cámara por ejemplo detecta que hay más rojo en la escena y la tiende a tirar hacia los azules, ¿no? O sea, como que corrige por su inteligencia artificial, corrige obviamente como esta tonalidad roja y la trata de bajar un poco, pero pues no necesariamente reconoce que es una playera o que hay algo en el fondo que está de este color y pues te afecta un poco toda la escena. Solamente lo utilizo, como les comento, cuando estoy en interiores y que la iluminación tiende a pintar de otros ciertos tonos la escena. Entonces es la única forma en que utilizo el Auto White Balance. Después en el estilo de imagen, bueno, pues acá todas las cámaras tienen diferentes estilos. Hay unas que tienen más, otros menos, paisaje, retrato, neutro y demás, ¿no? Tenemos como diferencias entre las cámaras. Pero acá yo lo que hice fue crear un propio estilo que no lo he renombrado, pero ya sé que siempre es este que tengo acá seleccionado. Y en vaya, lo que hago es como tener una escena un poquito más neutra, no tan contrastada, pero tampoco quitándole como todo el poder que la cámara me puede dar en cuanto a colores y demás, que aún así sabemos que cuando estamos tomando fotografías en RAW, pues todo esto se puede manipular, ¿no? Aunque me gusta tenerlo como un poco más fiel a la realidad para poder visualizarlo en los JPGs, porque los JPG sí salen con esta información que estamos modificando de este lado. Entonces ya con los JPG con un poco más reales en los colores y no tan saturados y demás, bueno, me puedo dar un poco más cuenta cuál es la fotografía que me va a servir para poder utilizarla. Entonces por eso siempre también tengo también esta parte como un poco más fiel a la realidad y hice mi propio pues preset, digamos, desde la cámara, que tampoco le moví muchísimo, nada más modifiqué algunos valores a cómo te da la cámara la fotografía de forma normal, ¿no? O si no le movieras como estos ajustes. Pero acá también es como muy importante y es una zona en donde ustedes tienen que modificar y más bien meterse para practicar como muchísimo y tirar en cada una de las opciones que nos da para saber cuál es la opción que más les acerca o les gusta más a su estilo o al tipo de fotografía que están haciendo, y con esto van a poder tener como los mejores resultados, pero esto pensando un poco más en la parte de los JPG, porque en el RAW, pues como sabemos, podemos modificarlo como nosotros querramos. Después en esta parte tengo la reducción de ruido activada en la máxima situación que la cámara me permite, y este caso es lo mismo, o sea, yo lo tengo activado todo el tiempo. Sí he detectado que la cámara solamente lo activa o solamente se ve cuando estás forzando el ISO, cuando lo subes muchísimo. No sé, desconozco la verdad si en otras cámaras te dé esta opción o todo el tiempo esté activa. Muchas veces cuando tenemos esto nosotros desactivado y nos encontramos en una situación donde tenemos que forzar el ISO y forzar todo lo que la cámara nos puede dar, tardamos un poco en encontrar como esto en el menú. Entonces yo siempre lo tengo ya activo para justamente no perder como tiempo, ni saber, ni regresar, ni como estresarme también, porque me he llegado a estresar de no encontrar en el menú qué es lo que quiero mover. Entonces esto ya lo tengo como activado. Y así ya también, pues si estoy en una condición extrema y de repente me volteo y hay, no sé, mucha luz de un lado, pues bueno, ya sé que del lado donde está mi situación extrema de luz, tengo los valores pues puestos para que mi cámara pueda responder como bien. Y también igual si regreso a la parte de luz, pues también tengo valores para poder responder como bien a esta parte, ¿no? Entonces, digamos que tengo como la cámara ya seteada para poder tener como de un lado muy oscuro, de otro lado muy luminoso y poder responder a las dos sin ningún problema y sin tardarme en encontrar en el menú como estas partes para poder corregirlas.
En la parte del obturador me gusta tenerlo siempre en obturador mecánico porque esto genera el ruido del clic de la cámara y esto me ayuda a mí al menos muchísimo para saber que la modelo escucha o los modelos escuchan cuando estamos haciendo la fotografía. Muchas veces cuando usamos el obturador en electrónico pues no genera este sonido y entonces los modelos se quedan como posando y no saben si ya tomaste foto o no has tomado foto y no cambian la pose y de repente es como que desubica un poco esta parte a las personas que estamos fotografiando y contrario cuando tenemos el sonido de cuando se hace una fotografía, que es en la parte de obturador mecánico, pues ellos saben cuando se hace una fotografía, entonces ya pueden cambiar la pose y demás, y entonces ya podemos tener como una sesión más dinámica sin tener que estar nosotros diciéndole cuando ya tomemos una fotografía, ¿no? Si ustedes hacen, por ejemplo, mucha fotografía de deporte, bueno, pues creo que la parte de electrónica, el obturador electrónico, perdón, es mucho mejor para ustedes porque pues pueden tirar ráfagas mucho más rápidas. En obturador mecánico la ráfaga es un poco más lenta. En mi cámara me parece que mecánico son 15, 16 fotos por segundo, la verdad no recuerdo, porque también es algo que no utilizo muchísimo porque pues casi no hago fotografía de deporte, pero en la forma electrónica se duplica, me parece que en electrónico son 30 fotogramas por segundo, o sea, sí es bastante la diferencia entre el obturador mecánico y el electrónico. Y también pues obviamente para la gente que hace fotografía de eventos y más como bodas y este tipo de cosas, pues les sirve muchísimo. Regularmente muchas veces el sonido del obturador de la cámara molesta o distrae un poco como cuando están las ceremonias o algo así, entonces poniéndolo en obturador electrónico creo que ustedes pueden tener una forma pues mucho más limpia, al menos sonoramente, de poder estar haciendo fotografías en eventos sin tener la distracción ni que la gente sepa que estás tomando fotografías y demás. Y bueno, pues en este caso lo mismo, ustedes tienen que modificar y ver qué es lo que más les conviene. Y aparte, punto importante acá es que en el obturador mecánico es la forma en que el radio de las luces flash te sincroniza hacia las luces. Intenté sincronizar con el obturador electrónico y la zapata como que se desactiva o no sé qué pasa y no detecta como la fotografía, entonces no manda las señales de los flashes. Entonces también por esto siempre tengo como el obturador mecánico activado, porque cuando yo uso fotografía en estudio, pues obviamente necesito que mi radio detecte la señal de que se está tomando la fotografía y le envía a las luces. Y en el modo electrónico esto no pasa, entonces pues mejor me evito esto y siempre tengo mi obturador mecánico activado. En la parte del enfoque, acá también es como muy importante. Digo, bueno, aquí depende muchísimo de los valores y qué te permite tu cámara hacer. En mi caso, por ejemplo, la R5, bueno, pues tiene un excelente modo de enfoque automático y obviamente hay diferentes opciones que nos puede dar nuestra cámara o esta cámara. En este caso yo lo tengo para detectar personas y detectar los ojos de las personas y en modo servo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona camina hacia atrás o camina hacia enfrente, bueno, pues el foco todo el tiempo va a estar activo en el seguimiento hacia los ojos, ¿no? Y también acá, punto importante, depende muchísimo, repito, de ustedes qué tipo de fotografía hagan y qué tipo de pues settings quieran en su cámara. En este caso yo hago más retrato de personas, entonces lo tengo configurado de esta forma, que detecte personas y detecte los ojos, pero también esta cámara tiene la opción de detectar automóviles, animales, escenas como con mucho movimiento y demás, ¿no? Acá tienen que ustedes ver en sus cámaras pues qué opciones les dan. Si no tienen estas opciones, la verdad es que yo, por ejemplo, anteriormente, antes de que tuviera mi R5, tenía una 5D, una Mark III en la parte de fotografía. Y siempre tenía el modo de enfoque en el centro y puntual y lo más pequeño que se pudiera. Porque, vaya, esta es la forma en que yo me acostumbré muchísimo a poder como tildear un poquito la cámara, por decirlo de alguna forma, para detectar como el ojo o la cara. Y después regresaba y ya volvía a enfocar como el cuadro normal, ¿no? Pero esta es la forma en que la cámara no hace, digamos, lo que quiere en el enfoque, ¿no? Porque la mayoría de nuestras cámaras, cuando no tienen estas opciones de detección de ojos o animales o movimientos o autos o algo así, lo que hacen es como el enfoque por contraste. Entonces trata de encontrar los contrastes más fuertes y sobre esos hace como el enfoque, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos pues digamos valor o parámetro activado de esta forma, pues al final a lo mejor vamos a tener de unas 20 fotografías que estamos haciendo de retrato, vamos a tener 15 en foco bien y las otras 5 van a estar enfocando cualquier otra cosa de la escena que la cámara pensó que es lo que queríamos enfocar, ¿no? Entonces les recomiendo que en esta parte pues sí tener como el enfoque en el centro y la forma más pequeña que les permita su cámara para que ustedes controlen exactamente el foco que necesitan y la cámara pues no haga como lo que ella quiere. Y para la parte de fotografía, pues los settings que yo manejo regularmente, suelo variarlos obviamente también en algunas ocasiones cuando son
vaya, requerimientos muy específicos o algo así, pero regularmente mi cámara siempre está en esta forma, seteada para la parte de fotografía. Y para la parte de video es muy similar, que igual ahorita les voy a ir mostrando un poquito cómo va el menú. Es muy similar al de fotografía, lo único que va cambiando es tal vez el número de cuadros por segundo y demás. Que en este caso, por ejemplo, bueno, para empezar justo como con los settings de video, como los tengo siempre configurados. Bueno, pues en esta parte, solamente cuando hago cámara lenta es cuando activo mis frames por segundo más arriba de los 24 cuadros que me da la cámara, ¿no? A mí me gusta muchísimo sentir como esta sensación de los 24 cuadros por segundo, porque realmente, o sea, no es como en un video anterior justamente platiqué esto, ¿no? De que no sé definir yo exactamente cómo es un estilo cinematográfico, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, pues hay como reglas que se ven bastante bien en cámara, y una de las reglas que hay como predominantes es como pues el número de cuadros por segundo que tú utilices. Tienes que duplicar la velocidad de tu obturación para que el video se vea de la forma correcta. En este caso, con 24 cuadros por segundo, si nosotros queremos hacer una grabación así, tenemos que poner nuestra velocidad al doble del frame rate, que serían 50 sobre segundo en nuestra velocidad de obturación, para obtener como pues digamos de una forma correcta la parte de los 24 cuadros por segundo, y que no se vean como de repente muy tieso o como muy duro los movimientos y demás, ¿no? Con 24 cuadros por segundo siempre se ven bastante suaves, y esto me gusta a mí muchísimo. Y en la parte de cámara rápida, en la parte de cámara lenta, que es cuando sí cambia un poco estos valores, no me gusta usar tanto 120 cuadros por segundo porque son clips bastante pesados, y también pues no sé, a mi percepción obviamente no se ve como tanta diferencia. Sí hay, obviamente, pero no se ve como tanta entre 60 cuadros y 120. Y un clip de 60 cuadros pues pesa la mitad de uno de 120, ¿no? Porque literalmente son 60 fotografías menos por segundo. Entonces pues es mucho más ligero, y me gusta más utilizarlo como de esta forma, para no tener archivos como muy pesados en donde yo tengo que estar guardando pues en mis discos duros, ¿no? Al final, si sí necesito hacer algo más de detalle en cámara lenta, pues sí opto por utilizar los 120 cuadros por segundo. Pero trato de que no pasarme de los 60, ¿vale? Pero bueno, pues la mayoría de mis clips siempre van así, en 60 cuadros por segundo y 24 cuadros por segundo. Y en la parte de el tamaño del video, bueno, pues acá sabemos que todas las cámaras tienen diferentes tamaños. Acá depende muchísimo. Hay unas que dan 6K, otras que dan hasta 4K, otras que dan hasta 8K, otras que dan hasta 1920, 1080, o sea, Full HD. Depende mucho, ¿no? Acá de qué es lo que vayamos a hacer. Yo, por ejemplo, cuando hago cosas para televisión, ya sé que ellos no utilizan, es muy raro, muy raro que utilicen un 4K. Siempre te piden como los settings en 1920 por 1080, o sea, en Full HD. Y bueno, pues en esta parte sí trato yo siempre de tener el 4K. Voy variando un poco entre la máxima calidad de la cámara en 4K y la que es media, digamos. Dependiendo muchísimo de qué y hacia dónde va el proyecto que estoy grabando, ¿no? Por ejemplo, todos los videos de YouTube los grabo en la calidad más baja de 4K, porque sé que existe cierta compresión cuando nosotros subimos los videos a YouTube, y pues obviamente YouTube comprime lo que nosotros subamos, tanto desde el audio, la imagen, todo. Entonces no me gusta como subirlo, o más bien no lo hago de esta forma como con la máxima calidad, porque pues al final YouTube pues lo comprime y ya no se termina viendo igual, ¿no? Pero si hay casos en específico, cuando hago videos musicales o cosas así donde sí tengo que entregar como con la mayor calidad, pues sí utilizo el Ultra Fine del 4K, para que pues obviamente el cliente pues esté como satisfecho, y cuando lo vea en su computadora o en su televisión o en donde lo quiera reproducir, pues obviamente vea que la calidad existe. Y si existe algún tipo de compresión porque él sube el video a YouTube o a donde lo vaya a reproducir, bueno, pues al final ya es como el trabajo estuvo bien entregado, ¿no? Ya la compresión y demás, pues ya depende muchísimo de la plataforma en donde lo esté subiendo, y pues ya no recae como tal en mí, ¿no? Pero solamente en estos casos es cuando sí utilizo como la máxima calidad de mi cámara. Aparte de que pues lo utilizo en la parte de video, sí utilizo mucho como el Atomos para apoyarme un poco como en esta parte, y que la compresión no sea como tan fuerte. Ustedes, bueno, en el Atomos podemos grabar en Apple ProRes 422, lo cual es buenísimo porque esto es un archivo sin compresión. Entonces, a pesar de que el archivo es muy pesado, cuando nosotros lo metemos a la computadora, pues bueno, al final no está con esta compresión, y la computadora no tiene que luchar contra la compresión, y trabaja mucho más rápido estos files. Cuando no tenemos la opción de el Atomos, por ejemplo, pues sí hay que pensar justamente esta parte, ¿no? O sea, qué tanto se va a utilizar, en dónde se va a utilizar, y vale la pena realmente utilizar como con toda la calidad o no. Bueno, pero acá es lo mismo que como les estaba diciendo en la parte de fotografía. Cada uno tiene que ir probando los resultados que nuestras cámaras nos estén dando para poder tener como los mejores resultados y lo que más les funciona a ustedes. Por la otra parte, también acá
lo que yo utilizo es el logaritmo máximo que la cámara me permite. En este caso la R5 trae un logaritmo, el C-Log 3, que es el máximo que nos permite. ¿Qué es el logaritmo? Bueno, pues es nada más un archivo que tiene... digamos como en crudo o como un RAW de fotografía. No es exactamente la descripción correcta, pero para que ustedes lo entiendan un poco, es un archivo que cuando nosotros lo bajamos a nuestra computadora, pues es un archivo totalmente deslavado, en donde no tenemos colores o tenemos una muy bajita camita de colores, para que nosotros en edición y en corrección de color podamos pues literal alzarlos, modificarlos, sombras, luces, rangos dinámicos, demás. O sea, es un archivo donde nos da una opción mucho mayor para poder hacer la edición de nuestros archivos de video. Y en este caso, bueno, pues yo sí siempre grabo en C-Log 3, para tener como la mayor flexibilidad cuando yo esté editando la parte de la corrección de color, ¿vale? Pero bueno, esto es igual, si ustedes necesitan entregar algo muy rápido y que no tienen tiempo para la corrección o les están solicitando que así como viene de cámara el video lo pasen, bueno, pues es importante desactivar esta parte, porque hay mucha gente que no sabe todavía la corrección de color, o no sabe o no está familiarizada con el logaritmo de Canon o el logaritmo de Sony o el logaritmo de Fuji. Entonces digamos de cierta forma bueno darles un archivo en donde tengan como los colores como realmente los tomamos nosotros, y pues la corrección de color y demás. Vaya, pues a menos de que sean personas experimentadas y que sepan hacer esta parte, creo que es válido mandarles un archivo así. Si no, pues bueno, pongámoslo el setting como en la forma normal, sin logaritmos, y pues son archivos para entregar. Y la misma, si nosotros no estamos muy acostumbrados igual a editar color y corrección y demás de video, pues la misma, ir un poco más safe, grabarlo de esta forma, sin el logaritmo, y poco a poco ir experimentando con la parte de los logaritmos para ir entendiendo cómo se tiene que editar este tipo de files. Y por la parte del ISO, bueno, pues sí lo tengo también igual que en la fotografía, activado en su máxima resolución, que es 51200 de ISO. Y pues sí he grabado a estas alturas de forzado del sensor de ISO. Y la verdad es que los resultados son muy buenos y muy aceptables a este rango de ISO. Lo tengo también ya siempre así, porque justamente cuando llego a grabar como algún tipo de evento o algo así, donde estoy igual en condiciones muy extremas de luz, pues necesito pasarme de volada a un setting como de moverle el ISO. Y si no lo tengo activado, pues la misma, pierdo mucho tiempo en encontrar en dónde está exacto en el menú para poderlo modificar y demás. Entonces así ya me quito de estar buscándolo, y ya está como activo, y solamente tengo que subir mi parámetro y listo. Y por otro lado también tengo activado la reducción de ISO en esta parte, que sí funciona, aunque en video se nota un poco más. De hecho se ve como si estuviera un poco plastificado, por decirlo de alguna forma, en donde se nota como justamente el ISO pues está luchando la cámara para que no se vea tan dañado el archivo, ¿no? Al final sí son archivos que funcionan, ya los he probado, como les digo. Entonces sí, a 50200 no es el ideal obviamente, pero sí es un archivo que funciona. Obviamente acá depende muchísimo del rango máximo que tenga de ISO su cámara, para que ustedes valoren y vean hasta dónde también pueden grabar, ¿no? O sea, sí es muy importante que ustedes hagan estas pruebas, para que no estén arriesgando a lo mejor un archivo o una grabación en donde pues no pueden subirse más porque ya se ve terrible. Y si ustedes no hicieron una previa ejercicio de cómo se ve a estas alturas de ISO, y de repente pues se ponen a grabar así, y cuando ven el archivo en la computadora se ve totalmente destruido, pues es importante que ustedes hagan estas pruebas para que justamente no les pase esto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo ya hice pruebas, ya he hecho muchas grabaciones así, y sé que aguanta perfecto mi cámara sin ningún problema estas alturas de ISO. Y la temperatura de color en este caso también la tengo ya fija en 5200. Acá sí le bajo un poquito, de hecho nada más son 100, ni siquiera es como un 0.1 de un paso de color. Porque ya sé también que en 5200 me da como los mejores resultados para poder yo modificar si hay como algo que modificar, ¿no? Al final de cuentas creo que 5200 es como si yo me saliera a grabar literal en la calle y está el sol y demás. Esa condición de luz 5200 es perfecta, mi temperatura de color. Pero cuando estoy en interiores sí llega a variar, porque obviamente tenemos, como les comentaba, luces que tintan un poco de verde o luces que están más cálidas y todo es mucho más cálido. Pero con 5200 he encontrado como este parámetro perfecto para poder yo modificar en la edición todo lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Si de repente tenemos luces cálidas y yo estoy metiendo todavía una temperatura de color un poco más cálida, pues obviamente la escena se hace naranja, ¿no? Pero ya encontré yo la forma de poder modificarlo. Entonces también acá es muy importante que ustedes hagan pruebas para que pues tengan esta parte de la temperatura de color como lo más estándar posible, y que no les complique muchísimo en la corrección de color después cuando quieran editar el archivo. Y pues básicamente así es como tengo seteada yo mi cámara. Espero que
pues les sirva de base al final. No es que ustedes tengan que seguir exactamente igual como tengo yo seteada mi cámara. Recordemos también que mi cámara es Canon, una R5, entonces todos los valores pues están literalmente experimentados sobre esta cámara, ¿no? Igual les van a servir muchísimo para algunas otras cosas como la temperatura de color y demás para otros tipos de cámaras. Pero al final creo que ustedes tienen que hacer las pruebas con cada valor y setting de sus cámaras. Igual pues les puede servir este video para ponerlas un poco como en estándar y de ahí empezar a partir y que ustedes empiecen a hacer sus pruebas para modificarlo y saber qué es lo que más les funciona a ustedes. Y bueno, pues espero que les haya servido este tip. Espero que lo pongan en práctica también y que tengan como muy en mente que sí, justo el seteo de una cámara, la forma correcta de setear una cámara es también muy, muy importante y es un 30-40% de que nuestro trabajo sea bueno, ¿no? Lo demás es como, pues, obviamente composición, que tú expongas bien, que sepas hacer los encuadres, bla, 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 ¿no? O sea, como todo lo demás que puede llegar a modificar y hacer que nuestras fotografías o nuestros videos sean muy buenos, ¿no? Pero esta parte de los settings de la cámara, la verdad es que también es muy importante. Saber hasta dónde te responde tu cámara también es muy importante para poder salir como de repente y rápido de problemas que de repente nos salen en el set o en el lugar donde estemos. Entonces, bueno, pues espero que les sirva muchísimo este video. No olviden de suscribirse, no olviden de darle like y nos vemos en el siguiente video.